estudios en curaduría, cooperación internacional, turismo cultural, políticas sociales e innovación pública. Su experiencia laboral incluye colaboraciones en el Consejo Nacional de Cultura y las Artes de Chile, así como en la Fundación Cultural COP Artes, donde lideró el equipo para el Festival Internacional de Cine de Santiago. En la actualidad, se dedica a la consultoría, docencia e investigación en artes y cultura. Es directora del programa de artesanías de la Universidad Católica de Temuco, en Chile, donde coordina el diplomado en artesanía y gestión e implementa el primer archivo sobre artesanía en la región de la Araucanía. Bienvenida, Tania. Muchas gracias. Buenas tardes. Qué bueno tenerlos aquí, qué bueno estar acá. Agradecida del equipo de CIDAP por la invitación, por este espacio de Bienal, que es muy provechoso, muy fructífero, muy inspirador para todos quienes trabajamos hace tantos años en artesanía. Ya ahí vieron un poquito de referencia de mi trayectoria. Vengo de Chile, no sé si decía por ahí, decía Temuco, pero claro, de repente nadie sabe muy bien dónde está Temuco. Temuco está al sur de Santiago, de Chile, la Araucanía. Es una tierra con territorio con mucha producción de artesanía, en su mayoría también que proviene de pueblos originarios, de los mapuche. Eh, y bueno, hoy día yo traigo para compartir con ustedes esta investigación, que es un trabajo que está en curso. Les voy a contar un poco quizás la parte más difícil que ha sido, y a lo mejor los que trabajan en proyectos también saben que es la formulación, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a investigar, cómo articulamos ciertas preguntas de problemas que tenemos dando vuelta con la experiencia práctica. Yo soy diseñadora de profesión y yo creo que el diseño te enseña siempre a relacionar las cosas que uno piensa, que las ideas, las reflexiones con lo práctico. Esa es como una deformación profesional, digo yo. De alguna manera buscamos siempre proporcionar alguna respuesta o alguna solución. Yo creo que esa es la diferencia que puede tener ciertos matices quizás de quienes investigamos desde el diseño, desde las artes. Eh, por eso también me parece importante contarles un poquito desde mi experiencia profesional, que ya lleva varios años. Cuando yo parto en el diseño, eh, la artesanía, voy a hablar desde Chile, pasen nomás, no se preocupen. Voy a hablar desde Chile, pero he tenido la fortuna de estar vinculada a bastantes instituciones latinoamericanas. Creo que es una realidad un poquito compartida. La artesanía estaba eh, muy poco visibilizada. En general en el país, te estoy hablando de los fines de los 90, principios de los 2000. Diseño estaba muy enfocado también en lo digital, en lo gráfico. Las profesoras eh, más especiales, podríamos decir así, eran las que estaban dedicadas a mirar lo que era la artesanía, a mirar lo que era el textil, a trabajar con el color, pero sin duda no éramos las más famosas ni éramos las más populares. Y el foco siempre fue en los objetos. Era cómo el diseño contribuía a mejorar los productos para que tuvieran una mejor comercialización. Entonces empiezan a aparecer muchos proyectos de innovación, que todavía podemos ver algunos ejemplos, todavía hay ciertos diseñadores que trabajan en esa línea. A mi modo de ver, se hicieron cosas buenas, otras no tan buenas, cosas que prosperaron, la mayoría no lo hizo, pero también en la evolución de la artesanía, en la evolución de los contextos sociales y en mi propia evolución también profesional, eh, me fui dando cuenta que pusimos mucha atención en el objeto. Quizá uno de los programas emblemáticos que tiene Chile actualmente es el sello de excelencia de la artesanía, que es un premio que ya va por, yo creo, los 15 años, que parte de la Universidad Católica de Santiago con el Ministerio de Cultura en ese minuto del Consejo, para premiar y hacer visibles los objetos artesanales. Hasta el día de hoy es un premio muy emblemático. Los artesanos que obtienen el sello
tiene mucha promoción de su trabajo, aumenta sus ventas, participan en distintas instancias también de circulación. Pero sin embargo, creo que no fuimos capaces, y lo digo fuimos porque me ha correspondido trabajar en instituciones públicas y privadas para el fomento de la artesanía, de también fijarnos que esos objetos de excelencia, que esos nuevos productos necesitaban también otros contextos de circulación para poder mostrarse de otra manera. Hoy día en la mañana hemos visto ejemplos, ¿cierto?, de Lucas que está en España, Romain también contaba, y uno trata de imaginarse también, ¿cierto?, estos mercados de lujo, estos grandes montos para las artesanías, estas galerías, estas ferias, festivales, ciertos salones que se les llama, porque tampoco se les llama feria, que permiten que objetos que se hacen con un trabajo más dedicado, con cierto énfasis de innovación, tengan también un lugar distinto con los que se relacionen con el público. Pero si yo sigo cambiando los productos y poniéndolos en el mismo lugar donde decían los antiguos, a las personas, al público, no les voy a dar la oportunidad de percibirlos de otra manera. Entonces cambié mi foco y me puse a trabajar y a investigar y a intentar mejorar también los espacios de circulación, ¿sí? Y fue ahí donde me encontré con una colección de artes aplicadas en un museo de arte contemporáneo. La verdad es que para mí fue muy sorpresivo. Si nosotros nos hablan de arte contemporáneo, en general asociamos a un arte muy conceptual, que está por lo más alejado de la artesanía o de cualquier materialidad. Entonces, saber que existía una colección de este tipo, que ya era del año 40, más o menos, la verdad es que a mí me sorprendió mucho. También no me sorprendió el que no tuviera ninguna información, que no hubiera sido nunca investigada, porque todas las personas que habían pasado por el museo tenían su atención en las pinturas, en las fotografías, en los grabados, y nunca habían mirado esta colección. Y bueno, lo vi como una oportunidad de poder implementar a través de un caso de estudio todas estas preguntas que yo tenía en torno a cómo se percibe, cómo circula y cómo se valora la artesanía, y que no tienen que ver solo con el objeto, porque yo solo por cambiar el objeto no voy a hacer así magia y ya lo van a valorar distinto las personas, sino que tiene que haber un trabajo de campo, un trabajo sectorial que permita que la relación del público con esas obras sea distinta. ¿Ya? Entonces les voy a compartir esta experiencia, sobre todo las mismas preguntas que me he hecho yo. Espero que eso también les motive y les movilice a ustedes también sus propias preguntas. Yo cuando hago clase siempre le digo a mis alumnos, ojalá se vayan con más preguntas que respuestas de mi espacio de conversación, de mi charla. Y bueno, de que a fin de año ya debería estar esta investigación finalizada, ya hay algunas publicaciones, así que lo que después quieran se las puedo compartir. Para ella. Lo probamos tanto y no nos resulta. Gracias. Este es un poquito el itinerario de presentación. El programa sobre el registro de obras. ¿Qué pasa con las colecciones y la circulación? Algunas líneas de perspectiva teórica y los primeros hallazgos. Cuando hablamos, y este es el tema de la jornada de hoy, ¿cierto? Arte y artesanía, la percepción de que una artesanía se considere pieza de arte no es, volvemos a lo espontáneo, ¿sí? Y mucho tiene que ver también los museos en eso. Entonces, ese ha sido también uno de los focos de cómo los museos están mirando estos objetos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles fueron algunas preguntas de investigación y que llegan finalmente a cómo se registran las obras? Ustedes saben que cuando una obra entra a un museo, debiese tener una ficha de registro, indica su nombre, las medidas, ¿cómo se llama? El material, los describe, y estamos hablando de una pieza transversal. Aquí en este minuto ni siquiera estamos diciendo si es arte, artesanía,
es una pieza histórica o lo que sea. Y hay una persona que en ese registro tiene que decidir a qué colección va a ingresar esa pieza. Y es esa persona quien finalmente le pone como su etiqueta y va a decir, sí, esta pieza es artesanía, es arte popular, es un textil, es una obra de arte, o las distintas clasificaciones o nomenclaturas que pueda haber. ¿Quién hace esa denominación? ¿De qué manera se hace y en qué contexto se hace? En este caso, la verdad es que es bastante más casual de lo que uno pensaría. Y si ustedes investigan y profundizan un poquito en las colecciones de sus propios museos, se van a dar cuenta que la mayoría de las veces también es así, sobre todo en las piezas más antiguas. Entonces, la incidencia del registro, ¿ya? En las piezas es fundamental, porque si yo catalogo mal una pieza, después esa pieza no va a poder circular, no se va a exponer, no la van a mostrar, no va a participar de exposiciones. Y finalmente, el que esté en un museo va a ser un logro y un aplauso, porque vamos a decir que bien, esta pieza es importante, está en el museo, pero la gracia es que se muestre, la gracia es que la gente la vea y la gracia es que circule. Entonces, hay también ahí una atención y un diagnóstico a cómo se registran las piezas que provienen del horizonte de las artesanías. ¿Ya? ¿Qué información es la que se entrega? ¿Qué información es la que reúne el museo? ¿Cómo la cataloga? La mayoría de las veces es insuficiente, les repito, y eso también tiene mucho que ver con el conocimiento que tiene esta persona sobre el campo en el cual está trabajando. También se puede detectar una segregación conceptual, ¿ya? O sea, hay al momento de que las piezas ingresan a una colección, o en particular esta colección, llegan a estas obras y se les dice estas son artes aplicadas, son artesanía, de inmediatamente se está segregando y se está diciendo estas son un arte menor, ¿cierto? Estamos hablando de los años 40. Pero también una de las preguntas es si es posible que en este minuto, y yo creo que sí, hay una nueva etapa y hay una nueva oportunidad para la circulación de obra, y aquí traje algunos ejemplos que a mí me parecen bien interesantes para la reflexión. Pero una de las preguntas que más me llamó la atención y moviliza también la investigación es por qué un museo de arte contemporáneo forma una colección de artes aplicada, pero más allá de la formación, es como esa colección y ese conjunto de obra tiene un rol dentro del contexto artístico, ¿sí? Si en algún minuto se decide o alguien decide crear esta colección es porque algo estaba pasando en las cabezas de las personas, de las autoridades, de los artistas, que no se cuestionaron si esto era o no era arte, que es un cuestionamiento que todavía nosotros nos estamos haciendo y que salió la pregunta en la mañana. Ese es el dibujo del Museo de Arte Contemporáneo del primero, no es el de ahora, pero es bastante parecido. Entonces, hay un tema bien importante, aquí no voy a poner todas las citas de los especialistas porque me parece que puede ser un poquito abrumador, pero sí me pareció importante entender que el tema de la circulación, y cuando hablo de la circulación, me refiero a cómo las obras de arte contemporáneo se mueven y se muestran al público, es algo que en el arte de hoy en día es súper relevante. ¿Qué quiero decir? Si nosotros tratamos de buscar movimientos artísticos, así como cuando hablábamos, ¿cierto?, de renacimiento, las vanguardias y qué sé yo, ahora es muy difícil identificar porque uno siente que todo pasa de todo en todo momento. Pero sin embargo, lo que marca tendencia y lo que genera reflexión y lo que pone pautas son las ferias, son las bienales, son los salones y son finalmente los espacios de circulación. Si un artista va a un determinado espacio, ese artista gana visibilidad, circula, vende más su obra. Entonces hay un sistema expositivo que en este minuto es el que está generando los discursos. Ya no son los críticos, la academia tampoco, sino que son las mismas exposiciones. Entonces, ¿cómo se sitúan estos objetos del horizonte de las artesanías? Vamos a volver a decir, en estos discursos expositivos resulta súper relevante cuando hablamos del arte contemporáneo, ¿ya?
¿Qué es lo que pasa? Y aquí quise ponerles algunas fechas, pero es como para tener el panorama que yo creo que es bastante similar también en todos nuestros países de Latinoamérica, y parece que estuviéramos hablando de prácticas, cuando decimos prácticas del siglo XIX, que parece tanto tiempo, no es hace tanto tiempo, y muchas de ellas se mantienen incluso hoy en día. Cuando hacemos en Chile una búsqueda de cuáles fueron las primeras exposiciones de arte, las primeras aparecen registradas en el 1845. Piensen que en 1810, por ahí empiezan las primeras, la independencia, ¿cierto? Por lo menos allá, en esos años, todos nuestros países ya empiezan a independizarse de España, esa búsqueda de lo nacional, esa búsqueda de la identidad propia, que también genera un sesgo y una discriminación con respecto al pueblo originario y a las cosas que estaban pasando en la colonización. Ahora, ¿qué es lo interesante de estas primeras exposiciones? Que eran anuales y ahí artes aplicadas, oficios, todo participaba. La academia todavía no existía, los museos nacionales todavía no existían, pero esos espacios expositivos no se hacía discriminación ninguna. Entonces uno puede encontrar que había premio de ebanistería, junto con el de pintura, junto con joyería o metales. Entonces convivían los oficios con las artes, podríamos decir así, desde el punto de vista de los espacios de exposición. Hay un periodo muy fructífero, que ahí está, de 1848 a 72, donde anualmente se organizaban estos salones, se dieron también en Argentina, por la investigación pude detectar algunos en Perú, yo creo que acá también puede haber habido algo así, a los que les interese ahí pueden también mirar. ¿Qué es lo que pasa en el 73? Hubo una exposición que fue emblemática y que se llamaba el coloniaje, ¿ya? ¿Por qué es emblemática y marca como un antes y un después? Porque ahí lo que más se quería era instalar como el panorama del nacionalismo de este Chile renovado republicano que se separaba de esto colonial como más antiguo. Puede parecer todo muy conocido porque son al final discursos que se van repitiendo. Pero, ¿cuál fue lo interesante? Que esa exposición tiene un catálogo que uno puede revisar. Y al ver ese catálogo, hay una sección que incluye objetos y utensilios de industria indígena, ¿ya? Desde ahí, desde esta primera exposición catalogada, se hace una diferencia de estos objetos y que si uno mira el catálogo, son los que tienen menos información, ¿ya? Son objetos que están nombrados, que no se sabe de quién son, por supuesto, la autoría nunca, pero tampoco procedencia, quién los recopiló, quién era el coleccionista, como por ejemplo lo podemos encontrar en otras obras de pintura o retratos que en ese tiempo tenían eh, mucho más valor para la gente de la época. Desde esa forma de exponer, ya había un sesgo, pero además se diferenciaban de los objetos de la industria nacional, podríamos decir. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque también en las definiciones de artesanía hay distintos matices y hay distintos énfasis. ¿Qué es lo que pasa después de esta exposición? Se crea el primer museo, ya que a pesar de que se llamaba Museo Indígena, no tenía piezas indígenas. ¿Por qué lo puse ahí? Obviamente usted no voy a entrar tampoco más información porque no viene al caso, pero la lógica de esto, de cómo se generan las colecciones, qué las genera, qué información van arrastrando en el tiempo, la exposición de Benjamín Vicuña Maquena nos forma el Museo de Santa Lucía y después da conformación al Museo Histórico Nacional, ni más ni menos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Uno dice, bueno, hay un arrastre de una falta de información, de una falta de consideración en la selección de objetos y de cómo yo los pongo, que es bien dura. De hecho, hay una cita de Benjamín Vicuña Maquena en uno de los catálogos donde dice, bueno, no hay más objetos indígenas porque en realidad a los coleccionistas no les interesa tenerlos. Entonces no pudimos tener más, ¿ya? Estamos hablando todavía de principios de 1900. Ahí en 1911 es cuando se crea el Museo Histórico Nacional. El Museo Histórico Nacional
tiene hasta la actualidad en Chile una colección de arte popular y artesanía, ¿ya? Y también tiene una colección de objetos etnográficos. Ustedes se podrán imaginar dónde está la mayor cantidad de objetos de procedencia, por ejemplo, de pueblo originario. No es en la de arte y artesanía, está en etnografía, ¿ya? Entonces, ¿por qué en un Museo Histórico Nacional y no en un Museo de Bellas Artes? Porque el Museo de Bellas Artes nunca miró esas cosas, ni hasta el día de hoy. Recién ahora se están preocupando de incorporar algunas obras de artistas mujeres y de artistas de pueblo originario. Entonces, ¿dónde se guardan y se custodian esos objetos? Desde la historia. ¿Cómo los mira la historia? ¿Qué es lo que la historia registra de esos objetos? Obviamente, componente estético, la inspiración del autor, quién puede haber sido, no está. Porque lo que yo le importaba, si es que era la data y las medidas de la pieza. Entonces hay un arrastre ahí importante de falta de información. Esta es una de las fotos del Museo de Santa Lucía, que es muy entretenida, son museos antiguos, porque son montones de cosas, como que nada tiene que ver con nada. Ahí es donde uno se empieza a explicar el rol del curador después cuando dice, no, el curador decidió poner esto acá, hizo toda la narrativa. En ese minuto era, pongamos todo junto, y al final las personas que seleccionaban eran los mismos políticos que estaban a cargo de los eventos, no había un rol mucho más estudiado. Ese es un registro para lo que les interese profundizar. En Chile existe el Surdoc. El Surdoc es una plataforma donde están registradas todas las piezas de museos chilenos, del Estado y algunos que son museos privados que se han sumado. ¿Por qué lo puse ahí? Yo sé que se ve muy pequeñito, pero esta clava, esa es una clava mapuche, está hecha de piedra. Esa clava proviene, según los registros, que es la única que se logró identificar, proviene de esa exposición de Vicuña Maquena de 1873, llega al Museo de Santa Lucía y está en el histórico, pero ahora ya no está en el histórico, está en el de historia natural, ¿ya? Es la única pieza que le pudimos seguir la pista, y todas las demás, que se supone que todas las piezas traspasaron, no sabemos dónde está. Sobre todo unos que eran como dos que decía que eran de oro, eso yo creo que desaparecieron rapidito. ¿Qué pasa aquí? Esa es una pelacucha, es una pieza de orfebrería mapuche. Estas tres son piezas mapuche, ¿ya? Si nosotros vemos esta pieza es un síquil que lo hizo Marco Paillamilla. Oh, tiene autor. Wow. ¿Por qué? Porque Marco está vivo. Marco hizo esa pieza hace muy poquito y la compró el Museo de Arte y Artesanía de Linares. Y ahora los museos sí están incluyendo el autor en las piezas de artesanía. Ahora, si ustedes se fijan y uno filtra, en artes populares y artesanía aparecen tres piezas mapuche. ¿Ustedes creen que todos los museos de Chile tienen tres piezas mapuche? No. ¿Dónde están las otras? Bueno, en utensilios y herramientas hay joyas, están en objetos etnográficos. O sea, hay una dispersión en cuanto a criterios de clasificación que sin duda que si nosotros conversáramos y yo le hubiera puesto esta pieza al principio, nadie habría dudado en decirme, oh, es una pieza de artesanía, de platería increíble, debería estar en la Bienal. Pero si vamos a los registros de las colecciones, la encuentran en el lugar menos esperado. ¿Y qué pasa cuando están en esos lugares? Los investigadores y los curadores no las encuentran, no las consideran, no las muestran y los públicos no las ven. ¿Sí? Entonces, el registro es tan importante porque finalmente te da una visibilidad y te da la posibilidad de ponerte también en vitrina y a disposición de quienes en este minuto están tomando la disposición, están tomando la decisión de exhibir o no exhibir. El curador no se va a tomar la molestia de buscar más allá, porque lo más probable es que no tengan tiempo, menos si son de fuera de Chile o de otros países. Aquí hay otro ejemplo también muy bonito. Estas son piezas de la isla de Pascua de Rapa Nui. Son tallados en madera. Las piezas de Rapa Nui hace poco se subastaron en
galerías estas europeas, en Christie subastaron unos tallados que, bueno, ahí hay un tema también de tráfico ilícito, que son otros temas que rodean a la artesanía, pero estas piezas se venden muy caras, porque son esculturas. Estas sí que nadie dude que dice son objetos de arte, porque tampoco tienen ninguna utilidad, para los que la artesanía es solo utilidad. ¿Y dónde están? Están en el Museo Histórico en utensilios, no alcanzó a salir en la descripción, pero están en clasificación en otros, y si tú lo buscas por cultura tampoco aparece. No aparecen en Rapa Nui, no aparecen en las colecciones de arte y artesanía, y tampoco en las de etnografía, sino que un utensilio. Esos no son utensilios. La encargada del Sordoc y de la ficha me mataría, porque claro, uno dice, te echo por el suelo todo tu trabajo. Pero es súper interesante cuando uno empieza a escarbar, porque también te fijas, y de ahí voy a seguir con, digamos, el tema de la investigación, pero es como para darles un contexto de dónde sale toda esta inquietud. Si yo selecciono si yo busco una colección de arte y filtro por arte y quiero poner cultura, no me va a dejar. El sistema piensa que los artistas no pueden venir de pueblo originario. Y si yo pongo una artesanía y quiero poner autor, no me va a dejar. No me dejaba hasta hace un año. Porque asumía que las artesanías eran anónimas. Entonces, ¿cuál es el fin de todo esto? Que vayamos mejorando también los sistemas de registro y que vayamos también incorporando los campos necesarios para que las artesanías de verdad puedan incluir toda la información que tienen, que va mucho más allá de la técnica, de las dimensiones y del color. Quise poner esto, no están las chiquillas de memoria, pero las que han estado en los talleres, que está la Mercedes y la Yoya, esta es una obra de ella, que se presentó en Revelación. Esta mirada de arriba son cántaros en cobre y en plata, que además ellos yo la encuentro fantástica. Entonces, eso es para que también hacer como referencia a su trabajo. Bien. Otro de los detonantes en esta investigación para mí fue una profe, que para también leer, ella es venezolana, vive en Chile, investigadora muy seca, la Alessandra Caputo. Ella ha investigado la cestería de los pueblos de Venezuela, los que viven en la selva. Y ella en uno de sus textos incluye esta cita que es bastante decidora al final. Dice, un iPod o una cafetera pueden encontrarse en un museo de arte contemporáneo. El MoMA, por ejemplo, en Nueva York lo tiene. En cambio, la cesta, que es esta, podría hallarse con suerte en un museo de ciencias naturales o en un museo etnológico. ¿Sí? Entonces, eso es así. Hay un horizonte y hay una mirada que está todavía del 1900 instalada en que no somos capaces, y nosotros podemos decir y declarar, sí, la artesanía es arte, y sí, esto obviamente es un objeto de arte, pero si no nos apropiamos de los espacios de arte, y eso incluye también las colecciones, y eso incluye las salas de exposición, eso va a seguir siendo una bonita declaración. Entonces ahí queda bastante claro que todavía hay un peso desde la etnografía y la etnología y de estas expresiones de un punto de vista de las ciencias naturales, de la historia, pero no de las artes, no como un valor creativo, no como una propuesta artística, independiente de la función. Hay una autora que es la Estela Ocampo, que de hecho Caputo la cita, que habla de las prácticas estéticas imbricadas. O sea, las artesanías, ella habla un poco más allá de las artesanías, las expresiones de fiesta y todo, son tan complejas en su expresión que la definición de arte, cuando el arte dice que es puro y solamente sirve para la contemplación, le queda chica. La artesanía molesta al arte, la incomoda, porque la saca de todas sus estructuras. No le resultan las definiciones, la incomodan las clasificaciones, no sabe qué hacer. Entonces, eso también es entretenido, cuando uno va y hace esos espacios, incomodando un poquito. Acá hay otro ejemplo que también aparece, este es un textil de más o menos se ve en la foto, pero de Paulina Brugnoli, este sí es de la colección de artes aplicadas, después yo traje las fotos para que al final las veamos
ahí rapidito para que se queden con la idea. Este es un textil de los años 60. La Paulina estudió en la Escuela de Arte Aplicada. Y acá también la Josefina de la Maza habla de este prejuicio que hay con los objetos, y acá estamos hablando de una Paulina que ahora ha tenido más visibilidad, que estudió en la universidad, que tuvo acceso a todos los circuitos que puede haber tenido algún artista, pero de todas formas, este tipo de obra no se hizo visible hasta hace, podríamos decir, unos 5 años. En la mañana hablaban de las arpilleras. Aquí hicieron una exposición de arpilleras en noviembre, no sé si todos estuvieron acá. El año pasado se conmemoraron los 50 años del golpe de Estado en Chile, y surgió así como por todas partes exposiciones de arpilleras, reuniones de arpilleras. Bueno, y estas arpilleras las compró el año pasado el Museo Reina Sofía. Cuando uno dice el Museo Reina Sofía es como, wow, Museo de Arte Contemporáneo, está a la vanguardia, que incluso en su museografía son súper innovadores, están siempre buscando nuevas maneras de presentar las obras de arte al público, son rupturistas, perfecto. ¿Qué hacen unas arpilleras ahí? Bueno, llegaron ahí después de años de investigación, pero ¿qué es lo que más llama la atención aquí? ¿Y qué fue mi pregunta? ¿Por qué se las traigo acá y van a decir que tienen que ver las arpilleras con el arte aplicada? ¿A qué colección del Reina Sofía van a entrar las arpilleras? El Reina Sofía arma sus colecciones no por materialidad, no tiene necesariamente, hay algunas que sí, tiene la colección de fotografía, tiene la colección visual, pero tiene también la colección de artistas latinoamericanos y tiene la colección de arte vivo y performático, pero no tiene de artesanía. Entonces, ¿dónde ingresa el Reina Sofía estas arpilleras chilenas que las hicieron mujeres durante el golpe? Hay algunas más antiguas que otras. Estas son las más antiguas. Esta es la más antigua. Si se fijan, las telas son estampadas. Estas telas eran de restos de ropa. Les aplicaban también elementos, esos como unos filamentos que están por encima. Porque además de los temas, digamos, de la dictadura, la arpillera se mantuvo como una denuncia social. Y esta no, pues esta es nueva. Ese es Chile. Que me preguntaban dónde estaba Temuco, está por ahí. Es como en la mitad del sur. Y Santiago está como por ahí. ¿Dónde creen que le puso el Reina Sofía a esas piezas? En arte performático. Yo lo encontré de lo más fascinante del planeta. Porque si aquí uno dice arte performático, tú te imaginas el video, ¿cierto? El arte sonoro, el tipo que hace cosas raras, pero una arpillera que tiene performático. Bueno, afortunadamente tuve la posibilidad de conversar con la encargada de la colección. Ellos tienen una encargada de cada colección que su rol es investigar sus obras y mantener lo mejor posible el registro, lo más completo y lo más acabado para que esa información esté siempre disponible para los curadores del museo o de otros museos. Eso es fantástico también. Entonces, ¿qué es lo que me dice ella? Este tipo de obra, y eso es una tendencia actual, y por eso es importante mirarla, porque es como dice, ¿qué es lo que está pasando? Este tipo de obra habla de obras que son sociales, le llamaba ella, ¿sí? Que son obras justo ahora se me fue la palabra, pero que son obras que reflejan un momento social, que se hacen en comunidad y que finalmente te llevan a que el valor esté en esa construcción más que, por supuesto, en el resultado final. ¿Venía ahora todo el proceso de registro? Sí. Venían discusiones entre ellas también para ver dónde quedaba la obra, y eso no era solo con las arpilleras. Yo les traigo este ejemplo porque es el más cercano que tengo yo. Sí, siempre tienen discusión, porque las obras lo más probable es que van a estar en más de una colección,
pero ¿qué es lo que las define dónde van a estar? Es finalmente el énfasis de la investigación de esa obra y finalmente cómo se va a mostrar. Entonces a eso voy, volviendo atrás, de lo importante que es el registro y lo importante que es la denominación de esa persona que dice, ya, esto es arte popular, esto es arte, esto es escultura, o esto es arte vivo, ¿ya? Entonces, ¿cómo las van a exponer? Si las van a exponer, bueno, ya habrá que seguir la historia de las arpilleras. Sería fantástico que las expusieran. Si ya entró, sería una pena que no las mostraran nunca más. Las arpilleras, además, han sido un caso bien particular porque en Chile, hasta hace pocos años no las consideraban artesanía. Porque los artesanos también tienen sus límites ahí, de repente tiran algunas cosas un poquito allá y dicen, no, 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 esto es manualidad, no me lo meta aquí en artesanía, yo soy artesano, usted es manualista. También tiene su sesgo y también tiene sus definiciones y la artesanía y las arpilleras las tenían ahí como el bordado, ¿cierto? No, eso es manual, muy manual. Eso es un pasatiempo, ahí no se requiere transformación del oficio ni nada. Bueno, hasta hace poco incluso en Chile eran, podríamos decir, marginadas o discriminadas. Volvamos a nuestra colección. En 1928 se crea en Chile la Escuela de Artes Aplicadas, ¿ya? Como lo dice su nombre, y también diferenciándose de artes populares, porque todos buscamos, ¿cierto?, en nuestra definición, diferenciarnos de otros, lo que se buscaba en ese momento fuertemente era darle una utilidad a las artes. En ese minuto el diseño no existía, no habían escuelas de diseño, ¿ya? Pero sí estaba la Bauhaus en Europa. Entonces, el tema era cómo darle utilidad a las artes, cómo darle identidad a las artes, puros conceptos que ya conocemos, y la preocupación de estos personajes desde la Universidad de Chile era cómo hacemos que también nuestros artistas puedan hacer cosas con identidad y también hacer eso y venderlas, o sea, suena como conocido también. Entonces se crean esta escuela, se enseña cerámica, se enseña grabado, también estaba ahí, textil, estaba también metales, que es esmaltado, esa obra de ahí. Esta obra es de la colección, es de Inés Puyó, es un esmaltado en metal y me parece que es forja, ¿ya? Ahora, ¿qué era lo particular también? Que el director de esta escuela, que duró casi 40 años, un poquito más, fue el mismo que creó el Museo de Arte Contemporáneo. Y también en unos añitos después de la creación de la Escuela de Arte Aplicada, la Escuela de Bellas Artes cerró. Y Chile tuvo solo una Escuela de Artes Aplicadas. Entonces muchos de los artistas que después estuvieron en la segunda mitad del siglo XIX, del siglo XX, y que hicieron clases acá también, se formaron en artes aplicadas. Esa es la foto del primer museo, muy, muy Partenón. Era un edificio abandonado, lo recuperaron. Se inaugura en el 47 el Museo de Arte Contemporáneo. Y es muy bonito cuando uno lee la cronología, porque uno siempre se imagina que los proyectos son como lo ideal, ¿cierto? Se crea un museo. Imagínense cómo se juntan las obras para crear un museo en un país como el nuestro. El tipo, el director, que debe haber estado él, y yo creo que uno más en el museo, empezó a llamar a los artistas y decirle, oye, vamos a abrir un museo, por favor, ¿nos prestas obras? O sea, ahí no hubo ni una selección de obras. Hubo una selección de artistas, que eran los que más o menos el museo conocía, y la disposición de los artistas a prestar las obras que se supone que después se las iban a comprar, pero ahora no había plata. Ahora el museo así, con obras prestadas por los artistas, y al final, si yo te invito a ti a que me mandes tus obras, tú vas a elegir las obras que se van a mostrar, no las voy a elegir yo. Entonces también es una curaduría bien particular, porque no es que yo haya elegido ciertas obras para crear este Museo de Arte Contemporáneo, sino que es como lo que había a la mano. Además, una de las premisas del museo era que tenía que tener
lo que se producía en Chile del 1900 adelante. O sea, ahí sí que no había sesgo de decir, no, esto no es arte, no es arte o qué sé yo. Entonces ahí entran las artes aplicadas. Yo todavía estoy buscando el papelito que diga eh, qué consideramos por artes aplicadas en el museo, por qué incluimos esta sección. No existe ese papel. No existe. Nadie declaró, nadie reflexionó, nadie propuso cuál era el rol que podía tener esa colección dentro del museo. No, ahí llegaron. Cayeron las piezas nomás, como muchas de las otras piezas. Y bueno, ahí hay unas fotos de la inauguración, que una de las cosas que les quería mostrar, porque bueno, otra cosa particular cuando uno ve las fichas, y ahí traje un par para mostrarles, las fichas de registro, es que el registro en general de las obras del museo es bien básico en el sentido de que, ¿cuál es el criterio para las colecciones? Pintura, fotografía, escultura, grabado, y hay todo lo demás como arte aplicado. O sea, tampoco había una gran reflexión en torno al enfoque y el concepto de las otras técnicas, de las otras colecciones. Era la técnica. Entonces, todo lo que no era pintura, foto, o era como arte aplicado, ¿ya? ¿Qué era lo más cómodo también mostrar? Bueno, las pinturas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que podría haber estado ahí? Parece que ahí había algo de arte aplicado, ¿no? En esa vitrina chiquitita, porque las esculturas las tenían afuera. Esos son los registros que tenemos de la inauguración. No hubo ningún pedido a un artista que le dijeran, usted tráigame un textil para esta muestra. Nada. Hasta la revisión de la prensa tampoco estaba tan claro que la colección hubiese participado de la primera, de la muestra fundacional. En este aviso de prensa del día siguiente de la inauguración, aquí aparece, dice, las artes decorativas exhiben en vitrinas especiales la colección de las primeras cerámicas. Las primeras cerámicas fabricadas en Chile. Ustedes se pueden imaginar que eso no es verdad. O sea, obviamente había un trabajo de alfarería de muchos años antes que venían ni siquiera los pueblos originarios. Hay una cerámica que es de las monjas claras, que es de la época de los españoles, que se hacían en los conventos, que es fantástica y que también tuvo su arrinconamiento en todo este circuito. Bueno, algunos dicen que es porque la hacían las monjas y eran mujeres además, pero porque, o sea, eso yo lo encontré como demasiado patudo. Fabricada en nuestro país por los alumnos de la Escuela de Artes Aplicadas y inspirada en motivos típicos chilenos. Es como, wow, esa es la versión de la prensa. Ahí entra la colección, ese es el museo ahora, es parecido al otro, pero no es el mismo, que está al otro lado del Museo de Bellas Artes. Y quería mostrarles esta foto también porque me parece súper relevante el trabajo que uno puede hacer desde la investigación cuando la información está organizada y ordenada en un museo. El museo tiene ordenado su archivo con carpetas que están se puede revisar la correspondencia, los inventarios, las notas de prensa, los catálogos por periodo histórico, o sea, por año. Y ahí uno puede revisar toda la documentación. ¿Qué es lo que se revisó para este proyecto primero? Los inventarios. ¿Qué momento entra esta colección? Como les decía, no está el papelito mágico. Lo que se encontró fue esto, que es de 1948, pero de diciembre. El museo se inauguró en agosto, donde dice cerámicas facilitadas por la Escuela de Artes Aplicadas al museo. 32 cerámicas. No dice si están prestadas, si se las regaló, cuáles son. Ese es el único registro que hay. Desde ahí hasta el inventario del año 61, que es el primero, el museo se creó en el 47. El inventario del 61 es el primero que habla de sección de artes aplicadas. Y ahí está la descripción, por supuesto son más hojas, yo no las puse todas, era un ejemplo, porque son tan bonitos los papeles antiguos también. En el 61, de ahí en adelante de los inventarios, en algunos inventarios aparece, en otros desaparece. En uno sale como arte aplicada, en otro aparece como cerámica.
¿Cuáles son cosas interesantes a mirar? Aparte de esto que les decía yo, ya, estoy mirando cómo se mira el arte aplicada, pero también tengo que mirar cómo se mira el resto. Es el tema de lo anónimo, ¿ya? Yo les decía a propósito de Marco que aparecía su nombre ahí. La lección de arte aplicada entró sin nombre de autor. Tiene nombre, no sabemos quién lo hizo. A lo mejor alguno de esos alumnos después llegó a ser un gran artista y no sabemos que esas fueron sus primeras obras. Ni siquiera había una conciencia de encontrar importante lo que esa persona hizo y de decir, ya, este pajarito igual es de la Tania Salazar. Pongámosle el nombre, pues si al final alguien la hizo. O si fue una colección, una creación colectiva, ya lo hicieron dos personas. Entonces, desde ese minuto, todas las demás obras del museo tienen autor. Pero acá aparecen anónimo, sin autor, que lo encuentro más feroz, porque sin autor es como que se hiciera de generación espontánea. El anónimo, por último, yo no lo conozco. Entonces, eso, para efecto de la investigación, complica muchísimo. Hay otro grupo de piezas que sí tienen autor, que por supuesto es más fácil hacer seguimiento, y esas obras de artistas que hicieron algunas con ciertas materialidades, ¿ya? Entonces, extrapolando eso, y ahí vemos al tiro la relevancia del registro. Pucha, no le tomaron ni las medidas. Esa es la descripción de las técnicas. Algunos dicen cerámica, otras terracota, otros le llaman, cambian la denominación de las técnicas en cada inventario. Y cuando vemos también la información que tienen los inventarios, no salen las medidas, dice solamente la técnica o el color, pero no aparecen las medidas tampoco, o sea, todo una dejación absoluta. ¿Cuál es el último trabajo importante que hizo el museo? Y esto está en línea, el catálogo razonado, un libro de este vuelo. Catálogo razonado toma 200 y tantas obras del museo y hace una investigación exhaustiva. Aquí yo saqué un ejemplo de un tapiz de Ana Cortés que sí está en la colección de arte aplicada y donde se desarrolla un poquito más la historia de la pieza o por lo menos de la autora. Eso, en la colección hay 2 piezas con esa información. Hay 2 piezas en el catálogo razonado de las 45 que conforman la colección. Todas las demás no tienen información. ¿Ya? Además de la información que está en la biblioteca digital, hay un listado que tiene el equipo de colecciones, pero ahí para hacer un resumen, hay 45 obras, 37 dicen artesanía y las otras dicen otro. O sea, además dentro de esa misma clasificación hay inconsistencia. 26 son anónimas y el resto pertenece a 13 autores. El papelito ese que yo les mostré, la carta inicial hablaba de 33, 32 obras que se traspasaron. Aquí ya hay 26. O sea, podemos pensar que algunas en el camino tuvieron algunos. Esa es la obra de la Ana Cortés. Entonces aquí para terminar y para contarles lo que está en la investigación, ya terminamos todo el proceso de investigación del archivo, que por supuesto sobre información está, que yo les digo que ganas de encontrar así como el papelito mágico, no está, todavía no lo encontramos, empezamos ya a escarbar en algunas personas que pueden haber tenido contacto con la gente de esa época. Hay un investigador, Eduardo Castillo, que ha hecho unos libros súper interesantes de la época de la Escuela de Arte Aplicada, entonces eso también ha ayudado mucho. Y ahora toca ver las piezas. Ahora en mayo toca ver las piezas, fantástico. Entonces esa revisión de pieza se va a hacer con ceramistas, en el caso de las cerámicas, que son las que tienen menos información, porque obviamente hay temas técnicos que uno no maneja y que necesitamos, idealmente la idea es que la investigación además deje lo más completas posible las fichas de esas piezas para que se puedan exponer. Ese sería el sueño fantástico de poder hacer una exposición. Entonces aquí les voy a mostrar rápidamente, estos son los textiles. Los textiles hasta los 90 tenían una colección aparte, son 5. Después por alguna razón los incluyeron en arte aplicadas, que ahora estamos pensando y concluyendo que es porque no cabían en las otras. Este es Lurcat, que es un artista francés. Este también es un tapiz de Maruja Pinedo, esmalte sobre metal.
Lo que llama la atención también son las temáticas, ¿ya? Hay algunas temáticas religiosas, eso también es esmalte. Volvamos a la época, estas piezas están fechadas más o menos en el año 40, 50, ¿ya? Temáticas religiosas, algunos personajes, estas son cerámica. Esta sí tiene autor, esta apareció también en una publicación del museo, es de Waltrot, Waltrot es el nombre. Sí, muy, muy moderna. Acá, bueno, animales, pajaritos, hay algunos, si se fijan con algunas decoraciones o no. Ahora, uno dice, bueno, ¿estas piezas son valiosas o no son valiosas? ¿Qué va a determinar el valor de estas piezas? La información que podamos levantar sobre ellas y de qué manera después los curadores puedan hacerlas dialogar con la historia del arte en Chile, si al final estas piezas también son parte de la historia del arte en Chile. Entonces ya si son arte, artesanía, arte aplicada, incluso queda como en segundo, a lo mejor información de la viñeta. Ahí hay una un poquito más abstracta, ¿cierto? Estos también son animales. Aquí no vemos ninguna muy utilitaria, que también es una definición que de repente la gente dice, no, las artesanías son las piezas utilitarias y las artes no. Yo creo que eso ya está un poquito pasado, temáticas religiosas. Parece, como les dije, de terracota, cerámica, yeso, ahí todo. Estas que son muy modernistas, son como las de la Sagrada Familia, no las de Gaudí, las del otro escultor. Algunos jarrones también particulares. Si son de una escuela, uno puede pensar, bueno, aquí pueden haber ejercicios, también como hacemos todos en los talleres, ¿cierto? Distintos esmaltes, hay colores que se repiten. Entonces, para terminar, y más allá de este caso en particular que tiene que ver con esta colección tan particular, particular en el contexto del arte contemporáneo, en una época que no llamaba la atención, no fue un escándalo, a nadie le sorprendió. Una de las cosas que también tiene la artesanía cuando se relaciona con el público es que tiene una afinidad, y lo decían en la mañana, las artes se están tornando tan conceptuales y tan crípticas que muchas veces le cuesta a la gente acercarse a ella, pero las artesanías no. Siempre hay una conexión, siempre hay una relación con el material, con la memoria familiar, con el uso, con los colores. Entonces, son una buena posibilidad para todos los trabajos de mediación que se están haciendo ahora de educación. De hecho, una de las hipótesis es que esta colección se usaba en las experiencias de itinerancia que tenía la universidad, donde llevaba colecciones fuera de Chile, fuera de Santiago, y de hecho hay cartas que le piden al director del museo que le lleve talleres y que le lleve exposiciones de artes aplicadas. Entonces, bueno, ese es el avance de la investigación. Finalmente abordar la perspectiva de la circulación para las artesanías, entender que es importante cambiar la relación del público con esos objetos y no solamente el objeto en sí mismo, y que a lo mejor una vuelta un poquito más larga para llegar a lo que todos queremos de la valoración y la comercialización, pero también yo creo que es una vuelta que tiene un impacto más positivo, que tiene una mayor permanencia en el tiempo y que también permite abrir otras perspectivas de diálogo que necesitamos urgentemente como sociedad. Muchas gracias, Tania. Abrimos un espacio para preguntas o comentarios del público. ¿No? ¿Nadie? Felicidades, Tania. Todo el trabajo del museo siempre va a ser completamente exhaustivo, complejo y te lleva tu vida en ello, ¿verdad? Y sobre todo rastrear desde la historia objetos que no han sido bien estudiados desde el principio. Felicidades por este sistema de catalogación. Qué bueno que todos los museos pudiéramos implementar algo así. Nosotros tenemos un sistema de catalogación en mi museo, en el museo donde me toca colaborar, que es un sistema muy completo.
Nosotros lo que siempre decimos es que si no tenemos qué decir con un objeto, no vale la pena solamente que lo veas. No somos una vitrina de objetos bonitos. Tenemos que decir y mostrar lo que ese objeto tiene por detrás para explicarle al público, para dar a conocer al público, para que el público lo conozca, para que sepa más detrás del objeto. Porque devolver los conocimientos que los investigadores como tú tienen que solucionar de cada una de las piezas de una colección, de un museo, y mostrarlas al público, devolverlas al público, es fundamental. Y con este trabajo estás haciendo una deuda que se le tiene a todos los públicos de todos los museos de todo el mundo. Felicidades, Tania. Quería algo para cerrar solamente. Bueno, gracias por la atención. Yo sé que a estas horas estamos todos más cansados. Hay un tema que me llamó mucho la atención y que se lo quería compartir como cierre. Yo puse ahí hay un director del Museo de Arte Contemporáneo que estuvo entre 60 y 62, que es Nemesio Antunes. Nemesio Antunes es un artista premio nacional en Chile, muy destacado y además un gran gestor. Hasta hace poco se hizo un trabajo de investigación sobre su gestión en el museo. Y una de las cosas particulares que yo no les mencioné, que la Universidad de Chile, aparte del MAC, tiene un museo de arte popular que se crea el año 44, o sea, 3 años antes del MAC, había ya un museo de arte popular. ¿Por qué estas piezas no fueron al Museo de Arte Popular? Podría preguntarse, de hecho se preguntan todavía en el MAC. Y se fueron al de arte contemporáneo. Esa es una de las preguntas que también queremos contestar. Pero ahí hay una carta muy interesante porque Nemesio Antunes, uno siempre piensa que el prejuicio contra las artesanías viene de las artes y que son ellos los que no nos quieren. Nemesio Antunes organizaba actividad en el Museo de Arte Contemporáneo con las artesanías, las sumaba, así algo como lo que se está haciendo acá. Y a quien no le pareció eso fue al director del Museo de Arte Popular, el señor Tomás Lago, que era el director de la misma institución, y de hecho hay cartas, y por eso digo que es muy interesante. Él dice que no, que este señor no se puede meter en el terreno de las artes populares, que lo que está haciendo es ir contra el patrimonio y las tradiciones, y que en el fondo esto no se debe tocar. Entonces es una alerta, que por ahí Mosquera también lo dice, que ese es un teórico de las artes, que muchas veces estas discriminaciones y estos límites no la ponen las artes, las ponen las mismas tradiciones o defensores de la tradición, que a mi modo de ver puede ser malentendido, que tampoco abanderándonos con eso podemos inmovilizar la creación de las artesanías. La artesanía es creativa. Y tampoco podemos imponernos nosotros frente a los creadores y decirle lo que tienen o no tienen que hacer. Entonces, hay que tener ojo con eso también, con nuestros juicios históricos, y donde muchas veces quizás las oportunidades no se dan, no porque el otro no me las dé, sino porque yo no me las permito. ¿Sí? Así que eso quería comentar, que se me había pasado, me parecía muy importante. Gracias. Gracias, Tania. Es una excelente reflexión para todos. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Muchas gracias nuevamente, Tania, y le despedimos con un fuerte aplauso.